Estoy seguro que siempre serán bendecidos y reconocidos por ti en lo alto, mi Dios bendito. Jamás te olvides de ninguno de ellos, mi Dios. Hoy ante ti venimos, Señor, reconociendo que necesitamos tu perdón, mi Dios, que necesitamos de tu gracia y de tu amor. Ponemos ante ti nuestros errores, nuestras equivocaciones, todos nuestros pecados, Señor, porque venimos para ser limpiados y purificados por ti, Señor. Así que no podemos comenzar este tiempo sin primero reconocer que nada somos sin ti, Señor, y que necesitamos todo de ti, mi Dios. Bendice este tiempo maravilloso, que hoy las familias puedan disfrutar, que no falte nada en sus mesas, mi Dios, pero que no sea un día nada más donde festejamos a un miembro de la familia. Que todos los días podamos reconocer lo valioso que es cada una de las personas de nuestra familia, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Gocémonos en el Señor, dediquémosle este tiempo al Padre y a los padres. Acompáñennos en esta alabanza. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Dile sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, la 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 la. Amén. Repítele conmigo. La 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 la
Cambia todo lo que tienes para el Señor. Cambia todas tus preocupaciones, todos tus temores. Y rinde tu vida al Señor. Amén. Deja que su gracia se derrame en este lugar, que se derrame en tu vida. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, sí, Señor. Digno es el Rey que la muerte venció. Dile, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro
al Señor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dile: vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dile de nuevo: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Yo solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor. Por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dile: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Amén por eso, Señor. Llévanos de victoria en victoria, Señor. Amén. ¿Lo creen? Así es, Padre Altísimo. Porque tu mano es la que nos sostiene, mi Dios. Porque tú eres el que pelea nuestras batallas. ¿Cómo no poder cantar aquí que somos victoriosos en ti si la pelea está vencida contigo de nuestro lado, Señor? Deja de hacer todo el esfuerzo. Deja de cargar con todo. Aprende a poner las cosas en las manos del Señor. Aprende a liberarte en el Señor. Confía en Él. Confía en Él, repite eso en tu cabeza: confío en ti, Señor, confío en ti, Padre. Qué mala manía tenemos de dejar de confiar. El Señor siempre se va a mostrar. Padre, nosotros hoy declaramos una vez más que la confianza en ti está primero, mi Dios bendito. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, los diezmos y ofrendas que podamos entregarte, mi Dios. Porque una vez más es una muestra de amor y confianza hacia ti, Señor, de reverencia y disciplina también, mi Dios. Porque nada es nuestro y todo es tuyo, Señor. Y si así podemos bendecir a otras personas, llegar a más sitios con tu palabra, pues permítenos ser parte de eso, Señor. Y si hoy no tienes nada que ofrendar o diezmar, órale al Señor, clámale y dile: Señor, es ahora entonces cuando más te necesito. Y si tu corazón todavía no entiende tal vez el propósito, órale y el Señor te va a explicar, o el Señor te va a enseñar por dónde es el camino, cuál es la forma. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Aquellos que desean, siéntanse en la libertad de ofrendar o diezmar. La palabra dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como sus hijos.
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados para sus hijos. Hoy te celebramos a ti, Padre. Hoy te celebramos a ti, que fuiste primero y siempre serás el primero. A ti, Padre, a ti, Señor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, gloria a Dios. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Confía en el Señor y permite que sus gentiles y amables manos te sostengan, porque es un Dios y es un Padre de amor. Y dile de nuevo fuerte, con tu corazón dispuesto: Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria, Señor. para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Cuán fiel es el Señor, que cada uno tiene una historia que contar donde sabe y está seguro que el Señor le ha sostenido, que el Señor se ha mostrado, que jamás te ha abandonado. Así como sabemos de la fidelidad del Señor, ahora es tu turno, ahora es nuestro turno. Entrégale con tu corazón toda la fidelidad que tengas para el Rey. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
tal si ustedes le cantan fuerte? Que les escuche el Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Clámale de nuevo al que es fiel. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una última vez juntos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, grande es tu Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu gloria, Señor. Derrámate sobre este lugar, Señor. Derrámate sobre la vida de todas las personas que están acá, Señor. Pero quédate pegadito del que nos representa aquí en la tierra. Todos esos padres de familia, Señor. Aquellos cabeza de hogar. Aquellos valientes hijos tuyos, Señor. Sé fiel con ellos, Señor. Pero permite que nosotros, todos los padres, sean fieles primero contigo, mi Dios. Que te rindan homenaje, que te tengan temor siempre a ti, mi Dios. En todo lo que hagan, en todo lo que hagamos, que sea para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sal de tu puesto, salúdense unos con otros, preséntense, desacomódense. Aproveche este momento para servirse un café, un té, unas galletitas para escuchar la palabra del Señor. Hoy es un día especial. Vamos a tener un pequeño programa al final. Recuerde procurar ocupar los asientos de adelante o aquellos que están hacia adentro, hacia la mitad, por si alguna familia llega tarde, que pueda ubicarse en los asientos que estén disponibles con mayor facilidad.
Buen día con todos. Qué bueno que estemos juntos. Quiero pedirles que tomen sus Biblias, sus cuadernos, lo que usen para tomar apunte y lo alisten. Y vayan conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos. Aquí nos reunimos los días domingos y las puertas están abiertas porque no tenemos puertas, así es que es más fácil todavía. Pueden venir cuando ustedes gusten para que juntos compartamos de la palabra, la presencia y la bondad de nuestro Dios. Y no olviden que los domingos arrancamos nuestro culto a las 10, pero a las 9 de la mañana tenemos nuestro tiempo de discipulado. El grupo está muy consolidado, veo a mucha gente comprometida y les animo a que no dejen que ese compromiso decaiga, porque no hay nada más saludable y poderoso que estudiar la palabra del Señor. Y aunque lo hacemos en el culto, allá es mucho más estructurado y organizado en términos de ciertos aspectos, de cosas doctrinales, teológicas, que todo cristiano debe saber, aquello que se convierte en el fundamento de nuestra fe. Si tienen dudas o preguntas, van a también ser un buen espacio para que ustedes las presenten en nuestros tiempos de discipulado el domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 10. Gracias a todos también y a todas quienes han estado colaborando con el proyecto de la casa de la hermana Marianita. Hemos avanzado, compartimos la lista y hay muchas personas que están sumándose para compartir recursos para que podamos adecuar, darle forma, al fin construir esta casa para esta hermana que muy generosamente siempre está por aquí bendiciéndonos, pero que hoy necesita que le ayudemos a tener un hogar, una casa que realmente sea funcional. Así es que quienes quieran seguir apoyando en eso, por favor avísenme, vamos a seguirles compartiendo información a través del chat de la iglesia y espero que esto les sirva mucho. Ok, ¿cuántos? Sé que tenemos padres invitados, así es que un aplauso y una felicitación para todos ustedes de nuestra parte como iglesia. Y sé que cuando hablamos de padres, de los varones, todavía tenemos unas ciertas sensaciones cruzadas. Es como pedir que les demos un aplauso y quizás en más de una mente por ahí resuena la vocecita de ni se merece, ¿para qué le aplauden si viera? Y quizás también un cierto dejo de culpa en muchos padres de no, quisiera ser mejor papá, quisiera ser un mejor ejemplo en mi casa, con mi esposa, con mis hijos y no lo soy. Espero que lo que hoy vamos a hablar te sirva. Les va a servir a ambos, papá y mamá, pero va dedicado en especial para todos los que somos padres y a los que Dios nos ha dado esta enorme responsabilidad. Y a veces no imaginamos lo que eso es. A veces en el mundo en el que vivimos, pensamos que la perspectiva egoísta de este mundo, de creer que solo uno tiene la razón al preocuparse por uno mismo, que lo mejor que puedes hacer es preocuparte por ti mismo. Y una y otra vez en mis años de ministerio, más de, no sé cuántos son ya, 30 quizás, he escuchado consistente pero tristemente a muchos hombres decir, es que yo me di cuenta en un cierto punto que no era feliz y por eso le dejé a ella y dejé a mis hijos, porque me di cuenta de que mis amigos, la gente que estaba a mi alrededor tenía razón cuando me decía, vos también tienes derecho a ser feliz, busca lo que te llene a ti, entonces les dejé a todos. Más veces de las que quisiera he escuchado a hombres tener que decir eso como una especie de justificativo para abandonar sus responsabilidades. Asumo y creo que todos los que estamos aquí no quizás hemos estado libres de una lucha como esa y está bien, todos luchamos con nuestras responsabilidades. Si tú le preguntas al dueño de una empresa, si le preguntas al jefe de un departamento, si le preguntas a una mamá sobre sus hijos, si le preguntas a un padre sobre su familia, todos de vez en cuando tenemos luchas y dudas con respecto a nuestra responsabilidad. Soy capaz, puedo hacerlo, debo asumirlo, debo continuar, esto es muy duro, es muy complejo, es muy difícil, quizás debería botar la toalla. Es normal en el ser humano tener momentos de conflicto donde la responsabilidad te pesa tanto que no sabes si vas a poder seguir y te cuesta. Pero hay una diferencia entre tener esos momentos y llevarlos delante de Dios y pedirle a Él la fuerza que tú no tienes para continuar versus caer en la cobardía y abandonarlo todo. Crónicas, segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 33, si ustedes me siguen, nos va a hablar de algunas historias, y de hecho no solo esas, sino varias que vamos a revisar hoy. Son algunas historias de padres y lo que deben callar.
Y yo sé, al escuchar quizás ese subtítulo, esa segunda línea, están pensando en esa serie típica mexicana, un poco dramática, de lo que callamos las mujeres. Y luego sacaron la de lo que callamos los hombres. Y creo que luego, solo por obviamente lógica, sacaron lo que callamos los niños. No sé si hay esa. Pero suena un poco a eso, ¿no? Nadie sabe cuánto yo sufro, nadie me comprende, nadie me entiende, nadie sabe por todo lo que yo paso, y ojalá hoy día puedan decirme un poco de eso. Vamos a ver si va por esa línea. Segunda de Crónicas, capítulo 33, no va a aparecer todo en la pantalla, les animo a que lo tengan en sus Biblias y le sigan desde ahí, esto es solo para referencia. Empieza contándonos acerca de Manasés, uno de los reyes de Israel, que sube al trono. Dice, Manasés tenía 12 años, un niño. En nuestra jerga moderna sería empezando la adolescencia. Tenía 12 años cuando subió al trono. No asumió la dirección de su casa, no le tocó ser el hombre de su casa, le tocó ser el rey de todo Israel, asumir el gobierno de toda una nación. Y reinó en Jerusalén 55 años. No muchos duraban ese tiempo. Sin embargo, uno lee hasta ahí y dice, bueno, esperemos que esta sea una de esas buenas historias. Sin embargo, el escritor de esta crónica, en este capítulo, nos aclara inmediatamente cuál fue su trayectoria. En la segunda oración dice, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Su padre había hecho algunas cosas buenas. Y este joven Manasés, por alguna extraña razón, a sus 12 años, asume el trono y empieza a hacer las cosas mal. Reconstruyó y construyó altares a las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. Y uno dice, wow, eso ya está bastante mal, ¿eh? Tú tuviste un padre que empezó a hacer las cosas bien y luego viene un hijo que empieza a hacer las cosas mal. Y las hace re mal y empieza a levantar estos ídolos y estos lugares de adoración a dioses falsos. Pero no se queda ahí. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y lo rindió culto. Cualquier cosa que alguien le dijera que era una deidad, él iba y se postraba, se rendía, adoraba eso. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés no se quedó solo ahí. También sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom. No solo empezó a volverse loco por esta idolatría compulsiva, sino que le lleva a sacrificar a sus propios hijos en adoración a estos falsos dioses. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería. Y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas que eran malas, por si acaso alguien tenía dudas sobre es bueno o malo ir a buscar videntes, consultar. La palabra del Señor, en con muchos otros ejemplos, nos deja eso claro, está mal. Hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y con eso provocó su enojo. Tú no puedes esperar a hacer las cosas más delante del Señor y creer que las cosas te van a seguir saliendo bien. ¿Okay? Si haces las cosas mal, tarde o temprano, provocas el enojo del Señor y va a venir su disciplina. Y obviamente eso va a sacudir tu vida. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado él mismo y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, les advirtió, les dijo, no es que Dios no les había dicho, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. En medio de una batalla, él se ve prisionero y le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia como un esclavo.
Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén, de alguna forma lo libera, de alguna forma le hace libre de esa esclavitud y hace que regrese a Jerusalén y a su reino. Ni siquiera solo vuelve, le deja reinar todavía. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gijón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor de la colina de Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor. Derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo, y todos los altares que había en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adoren al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, la gente seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque solo los ofrecía al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, su oración a Dios y sus palabras, las palabras que los videntes le hablaron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están registradas en el libro de los reyes de Israel. La oración de Manasés, el relato de la forma en la que Dios le respondió y el relato de todos sus pecados y su infidelidad están escritos en el registro de los videntes. Incluye una lista de los sitios donde antes de que se humillara y se arrepintiera, construyó santuarios paganos y levantó ídolos y postes dedicados a la diosa Acera. Cuando Manasés murió, lo enterraron en su palacio. Me dicen que hay un Vitara blanco, un Suzuki SZ blanco con un perrito adentro. Necesitan subir a revisarle, quién sea el dueño o la dueña. Un SZ blanco que tiene un perrito. Pasa esto y uno ve toda la trayectoria terrible. Y si estamos claros podemos notar lo que pasa. El padre de Manasés, Ezequías, había hecho algunas cosas mal y en general la mayoría bien. Había tratado de ser fiel al Señor. Pero de alguna forma falla en transferirle esto a su hijo. Con tan solo 12 años, él corrompe a toda la nación y hace cosas terribles. La lista es enorme. Si le pusieron atención, no hay a dónde escaparse. Hizo cosas terribles. Y luego de toda la lista que nos da, nos dice que incluso hizo cosas peores todavía. Peores que las naciones que habían estado ahí antes, a las cuales el Señor había desechado por lo terrible que era su idolatría. Y una vez más, cuando hay personas que leen esto y dicen, no, Dios era malo, ¿cómo le sacó a esos pobres pueblos? Entiendan que de las cosas menos graves que hacían era tomar a sus hijos recién nacidos y sacrificarlos en el fuego. Así es que ya les da una idea de qué clase de personas eran y cuáles eran sus costumbres. Y Manasés llega a hacer esas cosas y aún peores. Terribles cosas con sus propias manos, tallaba ídolos y sacrificaba a sus propios hijos. Sin embargo, cuando viene el juicio de Dios y Dios le castiga y le lleva como esclavo y él se da cuenta de su esclavitud, esta esclavitud física se vuelve un reflejo de su esclavitud espiritual. Las cosas empiezan a salir mal, todo empieza a irsele de las manos. Él creía que tenía el control y podía hacer lo que él quisiera y todo empieza a dársele la vuelta y todo empieza a salir mal. Hace lo que la mayoría de nosotros hacemos entonces y decir, Diosito, ¿dónde estás, Señor? Por favor, ayúdame, perdóname, me porté mal, te juro, por favor, Dios, sácame de esto. Y de alguna forma en su compasión, quizás no lo merecía, pero el Señor le escucha y muestra su misericordia y su gracia y le extiende su mano y lo rescata, le saca de ahí. Y Manasés empieza a organizar las cosas, empieza a tratar de hacer las cosas bien delante del Señor. Sin embargo, le habían enseñado tanto al pueblo durante tantos años que a pesar de que trata de sacar al pueblo de esa idolatría a la que él mismo les había impulsado, aún estaban los altares de esos dioses falsos, aunque ahora adorábamos al Señor ahí. Era lo que el pueblo hacía. Finalmente llega su momento de morir y es enterrado en su palacio. Tiempo después de eso, no mucho, después de que él hiciera lo malo ante los ojos del Señor y siguiera todo este ciclo, lo entierran en su palacio. Y llegó su hijo Amón, quien lo sucede en el trono. Amón era más grande,
tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. 2. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, así como su padre Manasés. Rindió culto y ofreció sacrificios a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero a diferencia de su padre, no se humilló delante del Señor, sino que Amón pecó aún más. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón, hartos de su maldad y su pecado, conspiraron contra él y lo asesinaron en su propio palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Y uno puede ver la secuencia. No hay forma de evitar que haya una influencia, no hay forma de evitar que haya un efecto entre lo que hacen los padres y lo que viven los hijos. La tarea más importante y responsable que cualquier hombre o mujer tiene en algún momento de su vida, a la más alta que puede aspirar y la que más peso va a tener, es convertirte en papá o mamá. No es tu título, no es tu empresa, no es tu negocio, no es tu renombre, no es tu reputación, son tus hijos. Tus hijos van a convertirse en tu propio legado y tu propia historia. Pero cada cosa que tú hagas va a influir positiva o negativamente en la perspectiva que ellos tengan sobre cómo van a vivir su vida. David, no seas tan dramático, suena muy intenso, nos hace sentir mal como papás, porque entonces todos los errores que he cometido van a tener influencia en mis hijos. Les animo a investigar, porque resulta que si tú revisas un poco estadísticas, más del 70% de los chicos que abandonan la escuela, que la dejan, vienen de hogares donde no hay un papá, donde está solo mamá. Y con todo el respeto del caso, espero que esto se entienda bien, no hay forma de que una mujer pueda ser madre y padre, ¿ok? Esos juegos de palabras que usamos hoy en día para tratar de justificarnos, o incluso, con todo el respeto del caso, en la posición de muchas madres que han tenido esposos u hombres que se convirtieron en los padres de sus hijos y fueron un completo desastre, y de alguna forma para justificarlo dicen, no, es que a mí me tocó ser padre y madre, entiendo la idea del esfuerzo, pero no hay forma de que tú seas el padre que tus hijos necesitan porque eres la mamá. Tus hijos necesitan un papá. Si ese papá no está, estas son las cosas que pasan. Más del 70% de los chicos que suelen abandonar la educación lo hacen porque no tuvieron un papá. Ay, gracias a Dios, yo sí estoy en la casa. No, se refiere a padres ausentes. Tú puedes estar como padre en tu casa y no existir en la vida de tus hijos. No pintar nada en la vida de tus hijos como papá. Porque la mamá es la que hace todo, decide todo, se encarga de todo, resuelve todo y tú solo dices, ya, ¿están vestidos? ¿Salimos? Si tú no estás presente en la vida de tus hijos, les haces un daño muy parecido a que si te hubieras ido. Porque lo que tus hijos necesitan es un padre presente. Cuando el padre no lo está, sea que se ausentó físicamente o simplemente está ahí pero no cumple su rol, las cosas empiezan a ir mal. Y estos son datos estadísticos reales. Hay muchísimo menor nivel de motivación, rendimiento y más tendencia a repetir años escolares en los chicos y chicas que crecen en hogares sin un papá presente. Alguien que realmente decidió, con todas sus debilidades y vulnerabilidades, asumir su rol. Aumentan muchísimo los riesgos sociales, más del doble. Más del doble de los chicos tienen mayor propensión a involucrarse en situaciones de delincuencia, robos, situaciones de consumo o venta de drogas en los hogares donde no hay un papá presente, donde un papá no hace lo que tiene que hacer. Aumenta en casi el triple el comportamiento agresivo de los chicos, sea de forma activa o pasiva, cuando un papá no está presente. Ese es el peso y la responsabilidad que tenemos. Y sé que algunos de ustedes están pensando, David, pero no hay nada que yo pueda hacer. Con lo que estás diciendo me siento súper mal porque por A o B razón el papá de mi hijo no está presente, entonces ya mi hijo se fregó. No, hay esperanza. Les voy a contar cuál es. ¿Ok? La ausencia de un padre afecta incluso la salud y el bienestar, la estabilidad mental de los hijos. Cuando hay una ausencia de papá, los datos demuestran que hay una vinculación muy profunda a mayores y más frecuentes estados de depresión y ansiedad en los hijos que entran en la adolescencia y la adultez temprana. Y eso se agrava aún más si el padre no estuvo presente durante los primeros 5 o 6 años de la vida de ese niño. Es mucho más grave aún.
la propensión a que ese niño sienta un vacío que le lleva hacia fácilmente mayores riesgos de caer en depresión y ansiedad. Incrementa el riesgo de trastornos emocionales muy profundos, que una vez más se reflejan en conductas antisociales, agresivas, disasociadas, donde dices, este chico parece que no encaja y no funciona en ningún lado. Mira a su padre, regresa a ver a su padre y vas a darte cuenta de cuáles son algunas de las razones de que eso pase. Y tristemente, incluso hay situaciones extremas que pueden venir producto de la ausencia de un papá. 63% de los suicidios juveniles ocurren en chicos que crecieron en hogares sin un papá. 85% de todos los casos de conductas agresivas o trastornos de la conducta registradas en las escuelas y colegios ocurren en chicos y chicas que crecen en un hogar sin un papá. Y 90% de los adolescentes, chicos y chicas que llegan en algún momento a huir de sus casas, lo hacen en hogares donde no había un papá presente. Así es que cuando ustedes y yo, queridos varones, pensamos, creo que ni me necesitan, yo ni pinto en esta casa, igual mi mujer decide todo y mis hijos ni me hacen caso, el rato que tú dejas que eso pase, estos son los riesgos. Tú eres importante. Dios te puso en la vida de tus hijos por una razón. Quizás piensas, David, soy muy débil, no sé si voy a lograrlo, tengo mis fallas, mis errores. Bueno, con más razón todavía. Busca a Cristo. Busca a Dios. ¿Entendiste lo que hizo Manasés? Quizás en tu ego y en tu orgullo, en el mío como hombres, que a veces nos quedamos callados y no sacamos todas las luchas que tenemos y las convertimos en una especie de cortina para justificarnos, dejamos que nuestros errores continúen, hasta que Dios nos hace pedazos. Y si en su misericordia Él te extiende un poquito de su gracia, quizás te diste cuenta de las absurdas consecuencias de todo lo que estabas haciendo y eso te llevó a clamar a Dios y decirle, Señor, por favor, no me abandones. No me dejes, te necesito, ayúdame. Y si lo hizo con Manasés, que hizo cosas tan terribles, creo que lo va a hacer contigo. No creo que seas tan malo. Okay, no creo que ninguno de los que están aquí sea un idólatra de la talla de Manasés, o alguno de ustedes haya sacrificado sus propios hijos en el fuego, o haya tallado un ídolo con sus propias manos. Así es que no creo que seas tan malo como él. Y Dios le extendió su misericordia. Y Dios le ayudó y le restauró. Hay errores que lamentablemente él no corrigió. Errores que sí corrigieron y perspectivas que sí mantuvieron otros padres en la Biblia. Si ustedes me acompañan al libro de Job, capítulo 1, lo estudiamos hace unos años. Quizás al escuchar la historia de Job recordamos rápidamente a este hombre que pasó por un montón de cosas terribles y Dios le quitó todo y tuvo una vida hecho pedazos después de haber tenido todo, quedó en la nada, enfermo y etcétera. Y bueno, fue fiel a Dios. Pero hay unos detalles muy interesantes en los primeros capítulos que nos hablan no solo de su rol como alguien reverente delante de Dios, de manera individual, sino en su rol como papá. Había este hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10 en total. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era más grande que todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer banquetes en la casa de cada uno por turno. 10 casas, no sé si al mes o a la semana, pero eran bien fiesteros, quizás como los tuyos. E invitaban a sus 3 hermanas para ir a comer, beber con ellos y pasar chévere. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Dice, hijitos, vengan acá, por si acaso, en medio de sus fiestas, de sus diversiones, de sus tiempos para compartir, hayan hecho alguna cosa mala, voy a hablar con el Señor, orar delante de Él por ustedes y pedirle a Dios que les limpie, para que no cometan el error de avanzar en sus vidas cubiertos de pecado. Y a menudo, este hombre de profunda integridad y reverencia delante de Dios estaba presentando, cada vez que veía que sus hijos estaban en una fiesta o estaban haciendo algo en su vida o se estaban divirtiendo, él después de eso iba delante del Señor y decía, Señor, te presento una ofrenda, perdona los pecados de mis hijos por si acaso hayan hecho algo. Eso es lo que un padre debe hacer. ¿Significa que porque tú oras Dios va a perdonar los pecados de tus hijos? No. La responsabilidad del perdón de pecados viene solo de manera individual cuando cada uno los confiesa delante del Señor. Pero créeme que tu oración por tus hijos tiene peso.
Cuando tú como papá oras por tu hijo o tu hija, tiene peso. Cuando les bendices, cuando pides al Señor protección, cuando buscas a Dios incluso para que toque el corazón de tus hijos y los haga arrepentirse de cualquier cosa mala que hayan hecho delante del Señor, el Señor escucha tu oración. Por eso eres la cabeza del hogar, aunque no te sientas así a veces. Estos jóvenes se turnaban para hacer sus festejos y Job estaba delante del Señor cada vez que eso ocurría, después diciendo: Señor, por favor, perdona los pecados de mis hijos, permite que se acerquen a ti. Incluso cuando le fue quitado todo, Dios permitió que de alguna forma Job tuviera la fuerza para nunca renunciar a esa reverencia que él sentía delante de Dios. Incluso cuando su propia esposa llegó a hartarse de su enfermedad y su pobreza y le dijo: maldice a Dios y muérete. Y él dijo: no. Yo puedo estar mal, pero sé que mi Redentor vive y al final Él se levantará. Mi Dios me levantará. Esa reverencia de Job impactó de alguna forma la vida de todos a su alrededor. Y Dios luego le permitió encontrar restauración y más hijos. Pero si tú eres un padre reverente, vas a cambiar la vida de tus hijos. Si eres un padre que le demuestra a sus hijos que teme a Dios, es lo mejor que podrías hacer. Podrías tratar de ser un buen papá y darles un buen ejemplo de ser trabajador y sacarte el aire. Pero tú y yo sabemos cuántos hijos hay, quizás tú mismo te has sentido así. Llego a mi casa y mis hijos están enojados y mi mujer está enojada porque me saco el aire trabajando, pero no saben que me saco el aire trabajando para darles todo lo que necesitan. Pues lo que más necesitan de ti, aunque agradezco eso y lo aplaudo y te admiro por todo ese esfuerzo, no es solamente que tú te saques el aire tratando de sacar tu familia adelante. Sería más fácil si tú confiaras en el Señor. Si fueras reverente delante de Él y les demostraras a tus hijos que el temor del Señor es lo que te mueve, te aseguro, primero, no tendrías que sacarte tanto el aire. Muchas otras cosas entrarían en orden y el ejemplo que les darías a tus hijos sería aún mejor que el de ser un gran hombre trabajador. Porque hay muchos hombres muy trabajadores que sobre pretexto de eso están ausentes en la vida de sus propios hijos. ¿Y de qué te sirvió haberte esforzado tanto? Comprándoles una tele, comprándoles un auto, comprándoles una casa y haber pagado la educación de cada uno, si en el fondo ellos están lejos de ti y lejos de Dios. ¿Te sirvió de algo? Nada. Tu rol como padre es entender, mi primera obligación es hacer que en la vida de mis hijos sea obvio mi temor al Señor, mi reverencia a Él. Vamos a la iglesia el domingo. ¿Por qué, papá? Porque tu mamá dice, pues ya sabes, se pone loca si no vamos. Si tú haces eso, le estás demostrando a tus hijos que ser reverente delante del Señor y buscarle es una cosa que hay que hacer porque hay personas locas que forzan a que eso ocurra y bueno, no tiene nada de malo. Cuando deberías ser tú el primero en decir, esta familia sirve al Señor, esta familia honra al Señor. Esta familia no negocia con orar a Dios y presentarnos delante de Él, pedirle perdón por nuestros pecados y rogar por su dirección. No es responsabilidad de tu mamá, es mía. Si mamá ora, gracias mamá por eso. Sin duda Dios tiene una atención especial a la oración de las damas, créanme, porque su corazón muchas veces es más sensible y más tierno que el nuestro. Los hombres a veces nos volvemos necios, tercos, duros. Pero si lo haces, habrás hecho gran cosa delante del Señor a favor de tus hijos. Demostrarles a ellos confianza como este hombre. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo fe? ¿Cuántos son cristianos aquí más de 10 años? Varones, hombres, papás. Ok, ¿cuántos son más de 15 años cristianos? ¿Cuántos son cristianos más de 20 años? ¿25? ¿30? Las manos van bajando. Yo he conocido muchísimos hombres que iban a la iglesia, servían en la iglesia, hacían cosas buenas, trataban de portarse bien, la vida les pegó duro, las cosas les fueron mal, quebraron o alguna cosa pasó y dijeron, no, yo me cansé, no, eso de tener fe es muy duro, eso de ser fiel a Dios, eso de servirle, no, es demasiado. Yo un rato tuve que dejar todo eso. En serio, este hombre estuvo más de 100 años obedeciendo a Dios sin ver absolutamente nada. Tú te quejas diciendo, es que lleva 5 años como varón pidiéndole al Señor que dirija mi casa y todo y no veo nada. Él pasó 100 años, 120 de hecho. Génesis capítulo 7 versos 1 al 7 dice, entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Es que es bien difícil, David, porque yo tengo amigos que me llaman al chupe, me llaman a hacer cosas, me quieren llevar donde mujeres, es que en el trabajo la presión es dura, es que me toca estar con ellos, que yo no puedo hablar un lenguaje diferente al que hablan mis amigos con las palabrotas o mis compañeros de trabajo, porque ya sabes, es la jerga de trabajo. Este fue el único hombre fiel de toda una generación.
Todo el mundo se acercaba y nadie quería llevarse con él, no lo sé. Pero en toda una generación, no en un trabajo, no en una oficina, no en un conjunto, no en una familia, en toda una generación, Noé fue el único hombre fiel a Dios. Ay, ¿cuáles fueron las bendiciones? Esperar 120 años de fe y confianza para que Dios cumpliera su promesa. ¿Y tú te quejas? ¿Y tú te quejas de que llevas 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, 5 años como cristiano y aún no ves todas las bendiciones y prosperidad que quisieras? ¿Qué tiene que ver las bendiciones y la prosperidad con tu fidelidad al Señor? Porque si tu fidelidad al Señor está sujeta a las bendiciones, entonces no estás buscando a Dios, solo estás buscando sus bendiciones. Y créeme, Dios no es tonto, como ninguna mujer, cuando se da cuenta que le buscas por su cuerpo, no por ella. Una mujer se da cuenta de eso, Dios sabe eso, Dios conoce nuestro corazón. Dios le encargó a él que hiciera esto para salvar a más personas que él mismo. Salvar toda una especie y muchas otras, por cierto. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Pasó más de 100 construyendo, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer sin ver una sola gota de agua. Y tú y yo decimos, no, es que yo ya fui 2 domingos a la iglesia y no pasa nada. Es que yo ya oré 3 veces y no veo ningún cambio. No, yo ayuné una vez hace unos meses, hice un ayuno, mediodía aguanté, pero hice ayuno de mediodía y nada vi. 120 años sin ver una sola gota de agua caer del cielo y este hombre no dejó de ser fiel. ¿Por qué? Por fidelidad al Señor y amor a su familia. No se dio por vencido ni dejó de hacer lo que tenía que hacer. Y este hombre fue obediente. Este hombre fue obediente no solo en cosas fáciles, no solo en mantenerse haciendo algo, sino en hacer exactamente lo que Dios le había dicho. Dios había hablado con Abraham y le había dicho que deje su tierra, deje sus padres, deje su comodidad, deje todo lo que él conocía, tome a su esposa, sus cosas y se fuera. Y él se fue a la tierra que Dios le dijo. Abraham aceptó ese desafío y obedeció a Dios sin ver absolutamente nada, más que una promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Llegaron al lugar donde Dios le había dicho a Abraham. Cuando llegaron ahí, él edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dicho. Dios le había dicho, Abraham, este hijo que yo te di de tu promesa que esperaron muchos años, aún en tu vejez, creyendo que no iba a pasar, hiciste un par de cosas que no debías, igual te mandé a tu hijo. Ahora quiero que tomes este hijo al cual has amado profundamente y lo sacrifiques en el altar delante de mí. Y Abraham, con todo el peso y toda la lucha, hace lo que Dios le dice, sube a la montaña, prepara el altar, acuesta ahí a su hijo, pone la leña y todo listo, saca el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás de él, que estaba trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Abraham obedeció al punto de estar dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho, sacrificando a su propio hijo. Pero muchas veces como hombres no estamos dispuestos a sacrificar una adicción, una reputación, un mal carácter. Pero por Dios cambia, deja de gritarle los huevos así, ¡así soy! Por Dios, Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y tú no eres capaz de sacrificar tu ego, tu orgullo, tu vanidad, tu egocentrismo. No debería haber nada, queridos varones, más aún en nuestro rol como padres, que no estemos dispuestos a decir, Señor, estoy dispuesto a sacrificar lo que sea delante de ti, para que me hagas el hombre que delante de ti sea adecuado para mi esposo y para mis hijos. Pero David, ¿por qué eres tan duro? Porque lo necesitamos. Porque si hay algo terrible de lo cual está careciendo la cultura occidental y la sociedad en la que vivimos, es de hombres que asumamos nuestro rol como esposos y como padres, no en un sentido machista, sino de acuerdo a lo que la palabra enseña, siendo obedientes, siendo fieles, siendo reverentes delante del Señor.
Y hay hombres que dicen, yo no voy a dejar morir esta empresa, no voy a dejar morir mi carrera, no estoy dispuesto a sacrificarme por nadie. Cuando Dios dice que este hombre, Abraham, estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, y ni siquiera Dios permitió que terminara de hacerlo. Dios solo medía el corazón de Abraham. Y en las cosas, querido varón, que Dios te está pidiendo que sacrifiques, tu ego, tu orgullo, tu vanidad, créeme, no es que vas a desaparecer, no es que vas a dejar de ser hombre, no es que Dios te va a negar la posibilidad, por el contrario. Cuando estés dispuesto a sacrificar esas cosas delante del Señor, Dios te dirá, ¿sabes qué? Tranquilo, solo estaba probando tu corazón, voy a sanarte y voy a darte una identidad aún más saludable y una visión de ti mismo que va a ser más alta que la que tienes ahora. Y ustedes dirán, David, pero bueno, entiendo las historias de Job, o Manasés, o Abraham, o Noé, personajes súper importantes, pero ¿yo quién soy? ¿Quién soy yo? Soy solo una persona que tiene una familia, esposa, no sé, pero tengo mis hijos, ahí hago lo que puedo en un valle pequeño, en un país chiquito, no soy mucho. ¿Qué tengo yo que ver con este tipo de historias? Pues hay un padre piadoso en la Biblia. Es interesante cómo con el tiempo tú aprendes a darte cuenta de que cuando algo se repite en la Biblia no es coincidencia, no es que se repite porque sí. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 18, este hombre piadoso aparece ahí. Andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos de sus hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Ellos estaban echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes. Y los llamó, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre, y los siguieron. Y si ustedes siguen leyendo, una y otra vez, cada vez casi que Jesús o el texto bíblico se refiere a Jacobo y a su hermano, siempre los menciona como hijos de Zebedeo. Y eso no es coincidencia. Zebedeo no nos dice el texto bíblico si era un discípulo de Jesús activo. No nos dice si era alguien que se juntó a aquellas multitudes que seguían a Jesús. Pero si tú estuvieras con tu hijo, con tus dos hijos, y de pronto apareciera alguien que te dijera que debes dejar ir a tus dos hijos para que les siga en fe, ¿tú lo harías? Seamos lógicos y obvios. Tu respuesta sería, no, ni de chiste. Que yo estuviera ahí arreglando el carro en mi garaje y apareciera alguien que les dice a mis hijos, vengan, síganme, ese rato le golpeo y le digo, usted es un, no sé, predador sexual, un abusador de menores, ¿qué quiere con mis hijos? ¿Qué le pasa? Vengan acá, métanse a la casa. Nadie aceptaría eso. Pero de alguna forma debe haber estado presente en la mente y sobre todo el corazón de Zebedeo la palabra que decía que el Mesías llegaría. Y esas palabras resonaron en su corazón cuando Jesús llamó a sus hijos, como un rabino que llamaba a sus discípulos. De manera que este hombre que no, si tú lees, no dice nada más sobre él, no menciona nada que Zebedeo haya hecho, excepto ser el padre de estos dos que siguieron a Jesús, y tiene que haber influido en la perspectiva de ellos para que estuvieran dispuestos a dejar no solo las redes, sino a su propio padre, diciéndole, papá, puedo ir, y que les dijera, sí, hijo, vayan. Que ustedes sigan al Mesías es más importante que el hecho de que me ayuden a mí a remendar estas redes. Y este hombre sencillo se vuelve un increíble ejemplo de un hombre piadoso. Y no es importante. No nos dice nada acerca de él y no pinta nada más que el hecho de haber influido de alguna manera positiva en la vida de estos dos. Ahí es cuando uno empieza a entender, no importa quién sea yo, ni el nombre que tenga, ni el título que tenga, ni la edad que tenga. La Biblia es muy clara en lo que Pablo escribió. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven, porque Él que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. O buscas hacer las cosas de manera que agraden al Señor o no las haces, y eso va a traer consecuencias. Así es que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Si vas a ser padre, hazlo para el Señor. Si vas a ser el papá, sé el papá que tus hijos exigen, necesitan, requieren, que Dios te manda, pero hazlo en sus términos, no en los tuyos. Y quiero que entiendas esto, y voy a mencionar ahorita, espero que no sea muy duro, el tiempo me alcanza.
Les decía que íbamos a revisar algunas historias de padres. ¿Y por qué necesitamos escuchar estas historias? Porque no escuchamos suficientes. Escuchamos constantes historias de hombres que abandonan sus hogares, que están metidos en sus negocios buscando dinero y no cumplen el rol que sus hijos y su esposa necesitan. Estas historias nos mostraron a hombres que sí estuvieron dispuestos a hacer lo que Dios les había mandado y ocuparon los roles que Dios les encargó para cambiar la realidad de sus propias familias y de muchos otros a su alrededor. Pero también hablamos de ciertas cosas que los hombres debemos callar. Esto le puede servir a las mujeres también, pero quiero pedirles, queridos papás, que escuchen estas 5 cosas que jamás debes decirle a tus hijos. Jamás, jamás. No importa si tus hijos van creciendo y tú dices, no, es que mi hijo ya es grande, ya mi hijo es adolescente, mi hijo ya es un hombrecito, mi hija ya es grande, ya es grandecita, ya es una mujercita, ya puedo hablar de estas cosas, o mi hijo ya tiene 30, ya es grande, ya somos coteja, ya estamos medio parecidos, yo solo tengo 60 y el 30 ya no se nota tanto la diferencia, me veo joven. Y puedo decirle ciertas cosas, no importa si tu hijo tiene 40 o 50, no le digas estas cosas jamás. Pero David, es que uno llega ya a esa edad donde ya uno puede decir las cosas con mayor libertad en la familia. No, decir la verdad no es suficiente, porque ser padre no es solo decir la verdad, es hablar con sabiduría. Y eso es lo que tus hijos necesitan de ti, sabiduría. Sabiduría para escoger las cosas que sí vas a hacer y sabiduría para escoger las cosas que jamás debes hacer o decir. Y hay ciertas cosas que nunca debes decirles a tus hijos. Y quiero que pienses con cuidado esto y me escuchen bien y pongan mucha atención, porque si no escuchan bien se van a confundir. A medida que tú y yo envejezcamos y tus hijos maduren y comiencen quizás incluso a convertirse en adultos o a criar a sus propios hijos, llegarán estos momentos en los que te vas a sentir en la tentación de usar la libertad de poder hablar con otro adulto y comentarle ciertas cosas, revelar ciertas cosas que tenías quizás guardadas, atoradas, como anécdotas durante décadas. Sentirás ese impulso creciente y esa sensación de que mejor es decirles la verdad, o que compartir algo de alguna manera muy profundo y emocional les va a acercar más a ti. Pero te digo de manera muy puntual, espero que me escuches y espero que lo escribas, hay ciertas cosas que nunca debes decirle a tus hijos. No porque no sean verdad, no porque no sean parte de tu historia, sino porque una vez que las digas, no las vas a poder retirar y vas a cambiar sus vidas. Y el daño que estas cosas pueden causar emocional y espiritualmente, pueden desmantelar el respeto y la conexión que tú crees que quieres tener con tus hijos o crees que has construido con ellos, que te pasaste toda tu vida construyendo, pueden deshacerse solo por decirles de este tipo de cosas. Y créanme, se los digo porque he trabajado con cientos de personas, padres, madres, hijos e hijas, y he visto cómo cuando se cruzan estos límites que se esconden detrás de una especie de vergüenza o dolor guardado, escondido, atorado, y de pronto llegan momentos de una cierta conexión o cierto escenario, estas cosas salen, explotan en una conversación, en una confesión mal llevada, en un momento de pseudo vulnerabilidad y se cruzan líneas equivocadas y todo puede cambiar. Y la tragedia es que casi siempre lo triste es que nace de un buen lugar, de una supuesta buena intención, desde un deseo de ser real, desde la falsa idea de contar las profundidades de tu alma para de alguna forma producir una mejor relación. Pero en realidad, contar todo, y en especial lo que les voy a mencionar, muchas veces se convierte en una forma de egoísmo paterno, en una especie de búsqueda absurda de reivindicación, porque como no me sentí un buen padre y no estuve tan presente y no hice las cosas que debía haber hecho y te fallé, entonces ahora tengo que decirte o quiero decirte estas cosas para ver si más o menos me entiendes y así de alguna manera se justifica por qué no fui el papá que debí ser. Pero eso terminará siendo pedirle a tu hijo que cargue con un equipaje emocional que no es suyo. Él no empacó ese equipaje emocional porque es tuyo y solo tú lo podrías desempacar y saber por qué está ahí. Un equipaje que se convierte en un peso que va a afectar su identidad, sus recuerdos de la infancia e incluso su capacidad de amarte a ti mismo y sobre todo su capacidad de entender a Dios. No hay vez que yo haya visto a jóvenes o a niños teniendo conflictos en su relación con Dios que no sean un reflejo de la relación con su papá, muy por encima de la relación con su mamá.
La forma en la que nosotros vemos y concebimos a Dios en nuestras mentes está profundamente relacionada con la forma en la que concebimos y vemos a nuestro propio Padre. Así que escucha con atención, si quieres que tus hijos continúen respetándote mientras envejeces, si quieres que te vean no como una reliquia frágil del pasado, sino como una figura de fuerza, de dignidad, de significado, de referencia, de sabiduría, entonces hay 5 confesiones que jamás debes hacer, 5 cosas que no debes decirles. La primera, nunca le digas a tus hijos que te arrepientes de haberles tenido, ni de chiste. Y en nuestra cultura jugamos mucho con eso. Y puede sonar medio sutil, medio obvio, pero créanme, lo he oído más veces de lo que quisiera. En hombres y mujeres que en un momento de agonía y de confesión y de búsqueda de guía pastoral me han dicho, no tiene idea cuánto me marcó escuchar a mi papá diciéndome, o a mi mamá, pero para el caso mi papá, diciéndome que ojalá yo no hubiera llegado a sus vidas, o por lo menos no en ese momento. Porque si es que no te hubiera tenido, si no hubiera tenido hijos tan joven, yo hubiera podido construir otra carrera, nuestra vida sería diferente, yo debía haber terminado primero la universidad, debía haber hecho una buena empresa, debía haber construido un negocio y luego tenerles a ustedes. Yo pude haber ido a la universidad, pude haber viajado, hay cosas que no conocí por ustedes, casi como el chiste. Papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Por tu culpa. Otras veces es bastante directo. Sabes que yo no estaba listo para ti, me arruinaste la vida. Tu mamá y yo apenas estábamos saliendo, ella se descuidó, se quedó embarazada y pues nada, ya vos naciste. Estas confesiones surgen en momentos de pseudo vulnerabilidad, frustración o incluso una especie de nostalgia. Pero lo que el padre no se da cuenta es que su hijo, ya tenga 15 o 35, no escucha el contexto, escucha la condena. Porque esta es la verdad, no importa cuán adultos sean tus hijos, ellos todavía quieren creer que fueron una bendición. Todavía necesitan creer que su existencia tuvo un sentido, un propósito, que sumaron algo y no te quitaron cosas, no te quitaron vida, no te quitaron tiempo. Y cuando les dices esto, que te arrepientes de ellos, que no fue el mejor momento, que quizás no debiste haberles tenido, que no fue lo mejor, lo que haces es borrar el suelo sobre el cual construyeron su propia identidad. Puedes pensar que está siendo honesto, pero en realidad está siendo cruel. Porque este tipo de verdad no libera, destruye. Y una vez que se dice, ninguna frasecita de perdóname hijo, no fue lo que quise decir, o sea, fue un chiste, no, perdóname, o sea, espérate, te explico. Ninguna frase que digas después puede sanar el daño hecho. Ninguna. Solo la gracia y el amor de Dios podrán sanar el corazón de un hijo que sintió que sus padres no le querían tener o su papá pensaba que no llegó en el mejor momento. Segunda cosa que jamás debes decirles a tus hijos, nunca le confieses a tus hijos el alcance total de tus traiciones matrimoniales, jamás. No importa si tu hijo ya es grande, tu hija ya es grande y quieres justificar, explicar, no estoy diciendo que les mientas, estoy diciendo que hay una diferencia entre honestidad e imprudencia. Si tienes hijos chiquitos, ¿cuántos tienen hijos de menos de 5 años? Ok, ustedes entienden, ellos empiezan a hablar y son imprudentes. El otro día estaba con unos niños aquí y aquí a veces hay 2 quebradas a los lados del colegio y a veces obviamente hay personas que sacrifican animalitos, chanchitos y todo para su producción y eso huele fuerte. Y el otro día pasó, estaban sacrificando un chancho y a los 2-3 días nosotros ya sabemos que el olor se pone bien intenso porque obviamente van y botan los desechos en la quebrada. Y un papá estaba con su hijo en una situación X, un niño de unos 5 años, se acercó y entramos justo a una oficina y el niño de la forma más natural, porque se le salió, simplemente dijo, papá, y estábamos 3-4 personas, de todos formales, nos sentamos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido. Tomen asiento por favor. Y el niño, aquí huele a caca. Perdón la expresión, yo sé que es un poco tosca, pero eso fue lo que el niño dijo. Y todito así de... Y te regresas a ver, perdón, a alguien se le salió un gas, ¿qué fue? O sea, te sientes súper incómodo. Porque de pronto el niño la soltó, aquí huele a caca. Y uno dice, esa es la diferencia. Bueno, el niño está siendo honesto, pero no sabe lo que es ser prudente. Es diferente que tú digas, no huele muy bien aquí, ¿será que abrimos las ventanas? Noto un olor extraño, ustedes lo notan también, es lo que uno con el tiempo aprende para ser prudente. Pero llega un cierto momento donde los papás creen que porque sus hijos son grandes, pueden decirles ciertas cosas y no van a haber consecuencias. Esta es una de ellas.
Hay una diferencia entre ser honesto y ser imprudente. Si le fuiste infiel a la madre de tus hijos, si tuviste una aventura por años, si llevaste una doble vida, podrías pensar que tu hijo o tu hija adulta puede manejar la verdad. Pero lo que realmente estás haciendo es pedirle que tome partido, que se convierta en tu confesor, que valide tu culpa. Y ese no es su rol. Si te sientes mal por lo que hiciste, quieres ser perdonado por la estupidez que hiciste, traicionaste a su madre, le fuiste infiel, si fuera en acto o en pensamiento y eso te tortura, entonces llévalo delante del Señor, humíllate delante de Él, habla con Dios, no con tus hijos. Haz las paces con Dios, haz las paces con tu pasado, pero no conviertas bajo ninguna circunstancia a tu hijo en tu sacerdote, porque ese no es su papel. ¿Necesitas un sacerdote? Está Jesús. Tu hijo no está ahí para absolverte, ni para cargar con el dolor de tus decisiones, buenas o malas. Porque al hacerlo, cuando les dices estas cosas, corrompes sus recuerdos. Y quiero que lo entiendas. Cuando tú tienes un hijo adulto, le dices, no, hijito, literalmente ayer veíamos una escena en una serie con mi esposa que reflejaba exactamente esto. Este hombre llega con su familia a una playa. Y de pronto, ni bien está llegando, recibe una tarjetita que dice, te espero formal a las 8 de la noche en este restaurante del hotel. Y él se pone como... Y nota que había unas personas por ahí que él conocía y una mujer simpática que le regresa a ver y le hace así. Él automáticamente en su cabeza empieza a pensar, oh, capaz que esta mujer me está coqueteando, oh, qué interesante. Pasa todo el día batallando con esta idea mientras juega con sus hijos en la piscina, con su esposa y todo, y le ves dando la vuelta a la idea. Llega la noche, se pone todo formal, llega al restaurante y la primera mesa está esta mujer sola en la mesa. Y él se acerca y le dice, esto es una locura, ¿qué estás pensando? Y él le dice, perdón, ¿qué? Y se acerca el esposo de ella y le dice, buenas noches, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias. ¿Qué es una locura? No, estar aquí en esta playa tan linda, tan hermosa. No, qué locura que estemos aquí en estos sitios que uno ni imagina a veces. Regresa a ver al fondo y ve a su esposa, bien vestida, arregladita, sentada en una mesa. Y ves la cara de culpa donde él se da cuenta, esta tarjetita vino de mi esposa. Yo queriendo que había venido de esta otra mujer. Él se va, se acerca hacia la mesa y cuando se acerca a ella ve que su esposa también tiene la misma tarjeta que él tenía. Medio extrañado y con culpa se sienta y de pronto salen unos guitarristas cantando unas canciones románticas y sus 4 hijos con ellos eran los que habían organizado ese momento para sus padres. ¿Qué crees que van a pensar esos 4 hijos cuando un día él les diga, ni imaginas, hijito, cuando me dieron esa tarjeta, no, yo vi a otra mujer que estaba bien guapa y dije, ya nada, o sea, capaz que me doy mi momento ahí en la playa, lo que se hace en la playa se queda en la playa. Yo que te contara, hijita, las aventuras que yo he tenido. Ja, 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 qué chistoso. Tú no estás destruyendo solo sus recuerdos, destruyes su identidad. Porque entonces le obligas a revaluar toda su infancia. Fue toda una mentira. Esa vacación entonces no fue por nosotros. Esa salida no fue por mi mamá. Ese collar no fue para ella. Cuando él nos peleaba para que el auto estuviera limpio, no era por llevarnos a nosotros, sino por ver a esa otra mujer. Fue algo real de la infancia que yo tuve, de las cosas lindas que hacías, porque resulta que no estabas pensando en mi mamá o en nosotros, sino en alguien más. Y tus errores no son algo que debas poner como una carga sobre los hombros de tus hijos. Si cometiste errores, fuiste infiel, hablaste con tu esposa y ella tuvo la misericordia de perdonarte, trágate eso y si aún te pesa, ve todas las veces que te sea necesario como hombre delante de Dios, quiébrate delante de Él hasta que Dios sane tu corazón y pueda librarte de esa culpa, pero no atormentes la vida de tus hijos con eso cuando sean adultos y tú equivocadamente les cuentes cosas que no deberían saber. No arrastres a tus hijos a los escombros de tu propia vida. No te va a ayudar a ti, no te va a redimir y le vas a hundir a él o a ella. Tercero, nunca le digas a tu hijo a quién amaste realmente si no fue a su mamá. No cometas este error. Y esta es especialmente insidiosa porque muchas veces viene disfrazada de una cierta absurda y ridícula nostalgia. Es que antes de tu mamá, había otra mujer, ella fue mi alma gemela, el amor de mi vida, pero no se dio. ¿Te acuerdas como en esa película, El diario de una pasión? Así, yo le amaba, pero no se dio. Y aquí estoy con ustedes.
Puedes pensar que estás haciendo un inocente recordatorio después de tantos años que ya no debe importar. Pero una vez más, cuando tú dices eso, estás reescribiendo la historia de tu hijo con 15 años, 20 años, 30 años. Y al hacerlo, le estás diciendo a tu hijo, la vida que construimos, tu mamá y yo junto con ustedes, fue siempre mi plan B, mi segunda opción, porque lo que realmente quise nunca se dio. ¿Puedes imaginar lo devastador que es eso? Descubrir que toda tu vida se fundó en el compromiso de otra persona porque ella se fue, ella tuvo que irse. Y cuando ya volvió, yo pues ya estaba con tu mamá y contigo nacido, pues ya qué. Me buscó, nos encontramos, hablamos, nos abrazamos y dijimos ya nada, toca seguir. Para que veas, hijito, cómo pasan las cosas en la vida. Tú estás destruyendo la visión que él tuvo de su propia vida, que ella tuvo de su propia vida. Y no importa si eso es verdad. No importa si realmente en alguna parte absurda de tu mente o de tu corazón crees que esa persona que se te escapó era el amor de tu vida. Esa historia no tiene cabida en el corazón de tus hijos porque reescribe su relato de origen y lo reemplaza con duda. Mi papá nunca quiso tenernos, solo nos tuvo porque el amor de su vida se le fue. Y lo diré otra vez, los hijos, incluso los adultos, construyen su sentido de identidad desde su historia familiar. Si corrompes esa historia, corrompes su identidad. Déjalo así. Que aquel amor perdido permanezca en silencio. Olvídalo, supéralo, ya te olvidaron hace rato. No porque no amaste a esa persona, sino porque tienes la obligación de amar a los que sí están aquí contigo. Cuarto, nunca le reveles a tus hijos todos los detalles de tus más oscuras luchas mentales. Nunca. A menos que realmente las hayas superado con la gracia, la sabiduría y la ayuda de la palabra de Dios. Y puedas enmarcarlas dentro de una historia de redención. Hay una gran diferencia entre vulnerabilidad y explosión emocional. Compartir que atravesaste por momentos difíciles, que luchaste contra la depresión, que tuviste una adicción o pensamientos suicidas, puede ser increíblemente poderoso. Solo si ya caminaste el valle de la sombra de muerte y el Señor estuvo contigo y te sacó. Y Dios te llevó a su luz admirable y te rescató. Solo entonces tiene sentido compartirlo. Demasiadas personas en momentos de confesión, de desesperación, de un momento de alguna conexión extraña en la reunión donde el tema salió, dejan caer todo el sufrimiento de sus vidas sobre sus hijos, sacando frasecitas como, uy, es que había una noche que yo sí dije, uy, esa noche yo llegaba aquí a la casa, me paré afuera en el auto en medio de la lluvia y empecé a gritar en el carro, Dios mátame, Dios mátame. Es que ese día yo me quise morir, estaba ahí en la playa. ¿Te acuerdas, hijito? ¿Te acuerdas que yo me subí pues a la cima del acantilado y estaba ahí arriba? Y ustedes me saludaban de abajo. Yo decía, mejor me voy a matar. Y ustedes me saludaban y decían, bueno, no les puedo dejar a estos 4 mensos con esa mujer, a estos 3 guaguas con esa mujer, entonces mejor no me voto. Y tú crees que es gracioso, pero cuando le dices esas historias a tus hijos sin contarles todo, es decir, ¿y cómo Dios te sacó de eso? Si no les puedes dar esperanza, entonces lo que construyes es miedo y culpa. Y un extraño rol invertido donde el hijo se convierte en el cuidador emocional del papá. Y no debe funcionar así. ¿Quieres ser honesto sobre tus luchas, sobre tus batallas, tus adicciones, tus ideas, tus pensamientos que son complejos y difíciles como nos pasa a todos? Entonces cuenta todo, no solo la caída, sino la redención. Y si no la tienes, ¡búscala! Ay, David, es que nadie sabe todo lo que yo como hombre sufro aquí en mi cabeza. Dios sí sabe. Si no puedes contarle a tus hijos, hijito, yo sé lo duro que es. Ve por Dios, te estoy diciendo, deja el teléfono. Vas a meterte en pendejadas. Estás viendo mujeres desnudas, la pornografía te destruye. Yo sé lo que es. Ah, ok. ¿Y? No, yo sé lo que es. ¿Cómo le ayudaste pues a tu hijo? Te estás diciendo que hasta ahora tienes que 45, 50 años y sigues viendo pornografía, entonces el error que empezó ahí nunca se corrigió, nunca lograste salir de eso, Dios nunca te ayudó, entonces el padre está perdido. Si le vas a decir eso,
Dile, hijito, yo sé lo duro que es y solo Dios pudo sacarme. Solo Dios pudo ayudarme. Solo Dios me salcó. No quiero que tengas que recorrer ese camino. Pero si lo vas a hacer, quiero que sepas que Dios puede sacarte a ti también. No le digas sobre la caída, muéstrale la fuerza, el sentido de empuje, la valentía, el crecimiento que experimentaste después de que encontraste la redención que Dios te mostró. De lo contrario, lo que estás haciendo no es compartir, es colapsar. Y si necesitas colapsar, y yo lo entiendo, me ha pasado. Hay momentos en mi vida donde yo he colapsado como hombre, como siervo de Dios, como cristiano. Ponme la etiqueta que quieras, y yo he colapsado. Las cosas se han puesto tan duras que no he podido más. Pero entendí que no debía ir donde mi esposa ni donde mi hijo. Tenía que ir delante de Dios y colapsar ahí. ¿Saben qué? Necesito irme solo. Me voy a la montaña 2 días. ¿A qué? A colapsar, a quebrarme, a llorar, a moquear delante de Dios, a pedirle perdón, a gritarle hasta que Dios me responda, donde nadie más que Él me va a escuchar y nadie más va a salir herido por mi colapso. Porque si lo haces, si colapsas con tus hijos, lo único que produces es distancia emocional. Porque tus hijos van a ver a un hombre o a una mujer que colapsó y no sabes cómo ayudar. Porque como no encontró ayuda, ni buscó un terapista, ni un pastor, ni buscó a Dios mismo, no hay forma de ayudarle y los hijos dicen, yo no sé cómo hacerlo. Me compadezco por mi padre o mi madre, veo su dolor, pero yo no sé qué hacer. Porque no es su rol. Quinto y último, nunca admitas favoritismo entre tus hijos. Sí, yo sé la mentira de, pero yo les amo a todos mis hijos por igual. No es necesariamente cierto porque no todos tus hijos son iguales. ¿Tienes 2 gemelos? Tampoco lo son. Los hijos no son iguales, por lo tanto, en muchas formas no les amas exactamente igual. Cada hijo requiere que le ames en quien es, en la forma en la que Dios le hizo, con sus propias características, pero nunca admitas que tienes favoritismo entre tus hijos. Puedes pensar que ellos ya lo saben. Puedes pensar que era inofensivo decir cosas como, ay, tu hermano, pues siempre que fue el más inteligente, el único que sacó adelante a la familia, el único que levantó el apellido. No, pues que vos no eras pues el guau más fácil, vos eras bien difícil, hijito. Yo como, ay, los otros 3 sí salí, pero contigo, ay Dios. Parece una broma, pero esas palabras quedan, dividen, crean una jerarquía donde solo había o debía haber singularidad. Cada hijo es diferente. Cada hijo se ve a sí mismo a través de tus ojos. Como tú les veas es como ellos empiezan a verse. Y como tú te muestres es como ellos empiezan a ver a Dios. Y cuando les dices explícita o sutilmente que eran menos valiosos, menos importantes, menos amados, menos favoritos, o que extrañas a tu otro hijo y quisieras que estuviera aquí cuando es tu hijo o tu hija la que te está abrazando, incluso si tienes 50 años, lo marcas, lastimas. Yo conversaba con una mujer que me decía, ¿sabes qué? Mi hermano se fue a vivir a Europa, años lleva ya. A mi mamá se le murió la hermana, estábamos las 2 llorando, ahí yo abrazada con mi mamá, viéndole a moco tendido. Mi mamá se desmayaba de la tristeza de que la hermana se le fue. Mi hermano con las justas había hecho una llamada y en pleno abrazo, abrazándole a mi mamá me dice, ay hijita, ¿qué te digo? ¿Cómo quisiera que tu hermano estuviera aquí abrazándome, él extraño? No sé si la intención de mi mamá fue simplemente decirme lo que en su corazón había, que le extrañaba a mi hermano, pero me partió el alma que me lo dijera en el momento en el que yo le estaba abrazando a ella en su dolor. Porque entonces sentí que yo no era suficiente, que mi abrazo no valía. Si quieres respeto en tu vejez, deja un legado de equidad emocional con tus hijos, de amor incondicional, de presencia, no de perfección, de presencia. David, es que me siento culpable porque yo no he sido un buen padre, no he sido un padre perfecto. A tus hijos les da igual. Algo que marcó mi corazón y me hace repensar cada vez que tengo un momento tenso con mi hijo, es lo que nos decían en un momento del proceso de adopción.
En un momento estábamos reunidos con casi 12 más parejas que estaban en el proceso de entrenarse para poder calificarse como padres adoptivos, y mi esposo y yo estábamos en ese proceso y te sacaban del aire y te hacían preguntas difíciles, había momentos de llorar. Y en un momento de esos salieron estas preguntas típicas de los temores lógicos que uno tiene, absurdos pero lógicos. Algún papá decía, ¿y yo puedo escoger al guagua que voy a adoptar? Y la encargada decía, no puedes dar unas ciertas características, pero esto no es una tienda de mascotas. Tú no vas y dices, ay, a mí ese deme, ese me gustó, el que está saltando, ese tráigame por favor. No funciona así. Y este papá, este hombre dijo, no, pero es que si yo no les puedo ver y no puedo observarles y no puedo medirles, ¿cómo voy a saber si es el niño que quiero? Supóngase que me viene con algún trauma, uno no sabe. Viene de una familia de alcohólicos, viene de una familia de delincuentes, viene de una familia con cosas feas y eso se le pasa a mi guagua y me llega a mi casa. Y todos nos quedamos viendo como, no creo que su familia sea muy perfecta. Casi todas las familias tenemos algún loco, algún borracho por ahí, el tío, la tía, o sea, así como perfecta su familia no debe ser. Y muy sutil pero amablemente, la encargada del MIES en ese momento sonrió y dijo, quiero que ustedes entiendan esto y espero que lo comprendan de corazón. Ustedes buscan niños perfectos. Quieren el niño rubio, de ojos azules, la niña bonita, que sea dulce, que sea obediente y que sea perfecta para que llegue a su perfecto hogar. Estos niños solo quieren un papá. Y no les importa si es gordo, si es bajo, si es alto, si es negro. No les importa si es perfecto. Solo quieren un papá. Y eso es lo que yo pienso cada vez que veo a mi hijo. No necesito ser el papá perfecto. Solo necesito estar. Que cuando él me necesite, yo esté. Cuando él quiera jugar, yo esté. Y tiene un cuento muy bonito que mi esposa le enseñó. ¿Sabes tú lo que es el amor? Y en sus pocas palabras, ella no habla mucho. Se ríe y dice, sí sé. Porque el libro relata y dice, entre varias cosas, ¿sabes tú lo que es el amor? Mi papá dice que el amor es cuando él quiere irse a dormir después de haberme contado una vez el cuento, y yo le pido que me lo cuente otra vez, y otra vez, y otra vez, y mi papá me sigue leyendo el cuento otra vez, y otra vez, y otra vez, aunque está cansado y quisiera irse a dormir. Eso es el amor. Y cuando leí ese libro decía, es cierto, hay días que estoy agotado, que estoy aburrido, que estoy cansado. Lanzarnos carros no siempre es tan divertido con un niño de 4 años. Lanzar la pelota 50 veces o que me obligue a pararme en un banquito porque yo soy el público y no puedo bajarme del banco. Me paro en el banco y él está jugando básquet y yo solo aplaudo cuando él mete los aros. No es lo más divertido. No sé si soy el mejor padre, no sé si le estoy enseñando cómo debería usar la técnica correcta a los 4 años para lanzar un balón. Solo quiero que él sepa que estoy. Y no soy un buen ejemplo. Si lo hago es porque sé que así como Cristo me amó a mí, Él me está dando la oportunidad de amar a mi hijo. La oportunidad de modelar madurez, contención, dignidad. La oportunidad de mostrar lo que significa envejecer con gracia y sabiduría divina. No cometas el error, querido papá, con lo que te acabo de decir en esas 5 cosas, de caer en la falsa idolatría de gran parte de este mundo. Una idolatría que a veces no notamos. La idolatría de la falsa confesión. Si sientes, dilo, sácalo. No. Si va a lastimar, si vas a herir, si no es para edificar, la palabra dice, no lo digas. Que las palabras que salgan de tu boca no sean necias, sino sean sazonadas con sabiduría, con todo buen deseo y la intención de edificar. Si no, no lo digas. Tu trauma, tu historia, tu amor oculto, etcétera, no lo digas. Tus hijos no lo necesitan, solo te necesitan a ti. Si necesitas ayuda, búscala. Ve a un pastor, a un líder aquí en la iglesia, a un terapista, te puedo recomendar unos cuantos. Ve delante de Dios, quebrántate delante de Él. Ora, llora, ayuna. Y solo dile a Dios lo que Él necesita saber, y a tus hijos solo muéstrales que tú estás cuando ellos necesitan que estés. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es fuerte, dura, penetrante y eficaz. Y te pido, Señor, que en este día, a través de lo que hemos revisado y entendido de tu palabra, nos permita recordar no solo estas 5 recomendaciones de qué no decir,
sino las historias previas de esos hombres que fueron valientes y tenaces, débiles y humildes al reconocer que solo aceptaban lo que tú les decías y te seguían con fe. Hombres que equivocaron toda su vida como Manasés, pero en un momento pequeño de lucidez en su quebranto, después de haberlo arruinado todo, levantaron su oración a ti. Así queremos ser, Señor. Que cuando nos estemos perdiendo y el camino nos desvíe, nos tiente y nos confunda, como varones seamos capaces de doblar nuestras rodillas, reconocer nuestra esclavitud y pedir tu única y poderosa libertad. Enséñanos a ser como Noé y mantenernos confiados y fieles, Señor, a tus instrucciones, sin importar si vemos resultados o no. Eso tú lo decides. ¿Cuándo van a llegar? No lo sé, solo vamos a ser fieles a ti. Hacer como Abraham, Señor, y obedecerte, sin importar a dónde nos lleves o qué tengamos que sacrificar más allá de lo externo, dentro de nuestro propio corazón, para ser hombres que realmente ocupen el lugar que tú quieres que ocupemos en nuestra propia casa. Permítenos ser, Señor, esos varones como Job, que muestren a sus hijos la reverencia, que significa creer que hay un Dios, saber quién es y ponerlo por encima de todo. Que te honremos con todas nuestras palabras y todas nuestras acciones, para que seamos el ejemplo que nuestras familias necesitan. Y quizás muchos de nosotros no seamos importantes, Señor, como Zebedeo, pero te pedimos que nos ayudes a ser esos hombres que logremos distinguir cuando tú estás llamándole a nuestros hijos a hacer algo y les animemos a que te sigan. Que no estemos preocupados solo por su carrera, solo por su fama, por el dinero, por lograr los éxitos que nosotros no tuvimos, sino que tengamos la humildad y la sensibilidad para que cuando llegue el momento en el que tú dirijas sus pasos, y ya como hombres y mujeres adultas, nosotros podemos decirles: sí, hijo, ve, eso es lo que manda el Señor, hazlo, escucha la voz de Jesús y estar ahí para ellos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu bendición sobre todos y cada uno de los varones, de los hombres, de los padres que hoy estamos aquí, Señor. Ayúdanos a ser los padres que nuestros hijos necesitan para que te vean a ti en nosotros. Te lo pedimos confiando en tu gracia y favor, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Ya les escuché por ahí. Me habían dicho que nuestros niños prepararon algo especial. No quisieran decirme qué era. Todavía no. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Sí, sí, y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré
Haré mi bote con la tabla de planchar, como mi papá, sí, como mi papá. Ah, qué lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, ay, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Su corbata y sus zapatos me pondré. Y me iré como él a trabajar. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Qué lindo sería parecerme a mi papá. Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá porque él es bueno. Y yo quiero mucho a mi papá. Sí, yo quiero mucho a mi papá. Te hago esto con mucho cariño. Mi papá es amoroso. Aplauso. Vaya, entreguele a su papi. Sí, mijo, claro. Mi papá es muy bueno conmigo y con todos mis hermanos y con mi mamá. Estoy agradecido de tenerlo porque nos da tantos detalles que no son, tal vez no sean físicos, pero hay muchos que a uno lo mantienen feliz, como esas noches que vamos a jugar básquet, que son pequeños detalles que a uno lo pueden tener muy feliz, que en este caso es como a mí me tiene feliz ir a jugar básquet con mi papá y estoy muy agradecido de tenerlo. Muy bien. Vaya, lleve. Aquí está. Ups, ya te toca. El papá del niño. Mi papá es el héroe de mi vida, mi papá es el mejor del mundo y mi papá es el mejor aconsejado. Mi papá me protege, es el superhéroe de mi hogar, me ayuda en cada día sin importar la situación, siempre estará conmigo en las buenas o en las malas situaciones y le quiero mucho con toda mi vida. Wow. Papá del niño. No sé, no le encuentro. El Día del Padre es un día especial en el que podemos celebrar a nuestros papás, el ser que nos mantiene en la casa, quien nos alimenta, quien nos mantiene a todos y quien es cabeza del hogar. Y feliz Día del Padre.
¿Alguien más? Dale rapidito porque... A ver. Mi papá es el mejor del mundo. Siempre me da abrazos desde lejos, aunque no lo tengo al lado, y es el mejor papá del mundo. Mi papá siempre me dice que yo soy fuerte y que puedo hacer todo. Si no puedo, lo puedo seguir intentando y lo logro. Disfrutemos afuera o juguemos en el parque para disfrutar de la vida, porque estar así en la casa encerrado es mal. Lo que mi papá siempre me dice es que sea respetuosa con otros, que no se debe esconderse. Papá me dice que siempre tengo que dar lo mejor de mí en cada momento. Que mi papi me sabe decir, dice, es que esfuérzate para lograr lo que salir a jugar. Papá me dice que yo estudie mucho para tener una vida buena. Que estudie mucho, que me esfuerce lo más que pueda. Papá siempre me dice que sea educado, que me esfuerce en las cosas que yo estoy, que sea educado. Una frase que me dice mi papá seguido es que si me dedico y me esfuerzo por lo que quiero, lo voy a lograr. Papá siempre me dice, pórtate bien. Siempre me dice que siempre me haga cargo de mis cosas. Pues siempre me sabe decir, no te subas ahí si es peligroso. Papá me dice que soy un niño muy inteligente, que siga adelante y que no me pare por algo y que... Papá siempre me dice que me porte bien. Mi papi siempre nos dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Una frase que me dice mi papá es que esfuérzate y tus esfuerzos te darán frutos. Papá siempre me dice que me enfoque en estudiar y no mucho en la tecnología. Papá siempre me dice que sea respetuosa con los demás porque aunque ellos no me traten igual, tengo que tratarles bien a las personas. Siempre me da mi papá, que me ha ayudado bastante, es el que Dios lo es todo para mí y que debo de tener toda mi confianza en Él. Papá siempre me dice que puedo lograr todo lo que me proponga. La frase que me dice mi papá, estudia para cumplir tus sueños y estar en el cuadro de honor. La frase que mi papá dice es, estudia y siempre te voy a apoyar para todo lo que tú quieras. Lo que siempre dice mi papá es que nunca me rinda hasta que consiga lo que yo quiera. A ver, una frase que mi papá siempre me ha dicho en un deporte que yo practico es que no importa que falles, lo que importa es que lo intentes. Bueno, yo me acuerdo con mi papi, por ejemplo, cuando éramos pequeños salíamos mucho aquí el valle. En mi época de niña todavía era muy campestre, habían los ríos muy cercanos y todo el tiempo recorríamos, nos íbamos de picnic, salíamos a los ríos y él siempre era el que decía, vamos donde nos lleve el camino. Mi papá una vez creo que me demostró el acto de amor más grande que alguien lo ha hecho. Cuando me dejó adoptar una gatita, considerando que él detesta los gatos y para él realmente era muy molesta la presencia de esa gatita, pero el ver que era algo tan importante para mí y dejarme adoptarle fue un acto de amor súper grande y un recuerdo muy lindo que tengo de mi papá. Uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi padre es cuando alguna vez me enfermé y él me compró mi primer libro. Se llamaba Los Tres Mosqueteros. Una de las cosas más hermosas que hizo mi padre. Hizo muchas, pero una de las que recuerdo. Y otra nos enseñó el Padre Nuestro. Recuerdo cuando mi papi me enseñó a manejar. Fue un momento muy especial porque él confiaba mucho en mí. En cada pasito que iba dando, aun cuando podría dañar el carro, él confió mucho en mí y le agradezco mucho por eso. Gracias, papi.
recuerdo favorito con mi papá es cuando él jugaba conmigo a las princesas y él era la princesa, o el cangrejo y yo la princesa. Recuerdo que cuando era chiquita yo amaba a las princesas y para mi cumpleaños número 4 mi papá se vistió de la bestia y yo era la bella. Sí, bueno, en este Día del Padre primero quería desearle un gran día a mi papá, que siempre ha estado con nosotros, ha sido un gran ejemplo y un gran apoyo desde que somos chiquitos. Bueno, un recuerdo que tengo, que siempre desde pequeños él ha jugado con nosotros, así sea lo que sea, siendo fútbol dentro de la casa o cualquier juego, siempre está dispuesto a hacerlo con nosotros para poder compartir ese tiempo. Bueno, también para decirle un feliz día a mi papá, que ha sido un pilar importante para nuestras vidas, le queremos mucho y siempre ha estado con nosotros. En los partidos de fútbol siempre nos ha acompañado, ha sido un ejemplo de valentía y de grandeza, siempre ha sido un gran padre para nosotros. Queremos. Bueno, hay muchísimas anécdotas súper lindas que puedo contar de mi papá, pero algunas no va a querer que cuente, así que no les voy a contar. ¿Qué les puedo decir? Que algo que siempre menciono a toda la gente con la que comparto es que la mejor herencia que recibe mi papá es su corazón. Su amor por las personas, su amor por el prójimo, es siempre capaz de sacrificar su comodidad, su paz a veces inclusive, por tratar de que a otras personas no le falten. Me costó con los años entender eso, pero ahora que estoy grande lo entiendo. Más bien gracias, Pa, por ese corazón enorme de servicio y amor a las personas y a Dios. Te amo. Gracias al Señor por darnos padres. No importa si son buenos o no, lo que importa es que busquen al Señor. Cuando el Señor haga su voluntad en ellos, seremos mejores padres. Antes de irnos, todos se habrán preguntado por qué estoy con ¿qué dice? ¿Alguien alcanza a leerlo? Probad y ved que el Señor es bueno. Se me ocurrió que no era el mejor versículo para un delantal de cocina. Y este es un detalle que queremos darles a todos los papás, recordándoles el servicio que cada uno de ustedes realiza en sus propios hogares para el Señor y para su familia. Que el Señor les bendiga, queridos padres y madres. A los papás, disfruten